No vas a creer lo cruel que puede ser un empático cuando se enoja con un narcisista. A menudo pensamos en los empáticos como las almas gentiles de este mundo, los que sienten profundamente, aman con fuerza y dan sin cesar. Son los sanadores, los oyentes, los que parecen cargar con el dolor ajeno como si fuera propio. Y cuando imaginamos a un empático enfrentándose a un narcisista, esperamos que respondan con compasión, paciencia y comprensión. Pero, ¿qué pasa cuando ese mismo empático se enoja de verdad? ¿Qué sucede cuando la persona que siempre da segundas oportunidades finalmente se queda sin perdón? ¿Qué pasa cuando quien nunca explota decide que ya fue suficiente? ¿Qué sucede cuando el corazón más suave se endurece y el alma más amable se vuelve fría? Porque hay algo de lo que la mayoría no habla. Un empático, cuando lo empujan demasiado lejos, puede ser tan despiadado como el narcisista que una vez intentó comprender. No porque se haya vuelto cruel, sino porque por fin ha visto más allá de la máscara. En este video, exploraremos la impactante verdad sobre cómo se comporta un empático cuando realmente se enfurece con un narcisista. Revelaremos por qué dejan de dar oportunidades, por qué empiezan a exponer secretos, y por qué de repente hablan con una claridad y una fuerza que sorprende a todos, incluso a ellos mismos. Esto no se trata de venganza, no se trata de volverse tóxicos, se trata de despertar, de reclamar el poder, de negarse a ser manipulados una vez más. Si alguna vez te preguntaste qué pasa cuando un empático se aleja de un narcisista, o si alguna vez estuviste del otro lado, estás a punto de ver un lado de los empáticos que quizá nunca imaginaste que existía. Así que si estás listo para entender la transformación que ocurre cuando un empático se enfurece con un narcisista, sigue mirando, porque el conocimiento es poder, y una vez que entiendas cómo luchan los empáticos, no con crueldad sino con una claridad inquebrantable, nunca más los subestimarás. Comencemos. Cuando alguien habla de empáticos, la imagen que viene a la mente suele ser de paz, calma y compasión sin límites. Se cree que los empáticos son personas altamente sensibles, individuos que absorben emociones como esponjas, que sienten el dolor de otros como si fuera propio, y que a menudo ponen a los demás por encima de sí mismos. Los psicólogos describen a los empáticos como personas con alta inteligencia emocional, profunda empatía y una capacidad casi intuitiva para sentir las emociones de quienes los rodean. Estas personas no solo son amables, están diseñadas para conectarse emocionalmente de formas que la mayoría no puede. Eso es lo que los hace tan atractivos para los narcisistas desde el principio. Los narcisistas se sienten atraídos por los empáticos como polillas a la llama. Reconocen la profundidad del sentimiento, la necesidad de ayudar y la disposición para perdonar, y lo explotan sin piedad. Los manipulan, los hacen sentir culpables, retuercen su amabilidad en debilidad, su amor en control, y durante mucho tiempo, el empático se queda. ¿Por qué? Porque creen en la sanación, creen en la redención, creen que si aman lo suficiente, si escuchan lo suficiente, si se esfuerzan lo suficiente, pueden cambiar al narcisista. Pero lo que la mayoría no se da cuenta es que esa creencia no dura para siempre. Eventualmente, el empático ve la verdad. Las mentiras ya no lo engañan, la manipulación ya no funciona, las culpas ya no surten efecto, el encanto ya no lo ciega. Y cuando ese momento llega, cuando se levanta el velo y el empático se da cuenta de que ha estado viviendo dentro de una ilusión cuidadosamente construida, cambia. No explota de inmediato, no grita ni llora, no se venga de forma obvia. En su lugar, hace algo mucho más poderoso. Deja de reaccionar, deja de explicar, deja de suplicar comprensión. Y ese silencio, esa ausencia de emoción, esa negativa a involucrarse, es donde comienza el verdadero daño para el narcisista, porque los narcisistas se alimentan de la atención. Incluso la atención negativa los nutre, pero la indiferencia, el desapego emocional, es como cortarles el oxígeno. Y cuando el empático elige ese camino, no por odio, sino por autopreservación, es cuando el narcisista empieza a entrar en pánico. Pero vamos más profundo. Caminemos paso a paso por lo que sucede cuando un empático realmente se enoja con un narcisista, porque no es lo que la mayoría espera. Primero, el empático deja de ver al narcisista como una víctima y empieza a verlo como un depredador. Los empáticos suelen entrar en relaciones con narcisistas creyendo que están ayudando a alguien roto. Ven las heridas del narcisista,
su trauma de infancia, sus inseguridades profundas, y quieren sanarlos. Los psicólogos llaman a esto el complejo del rescatador. Es común entre empáticos, especialmente aquellos que crecieron en entornos disfuncionales donde cuidar de otros era parte de sobrevivir. Creen que si muestran suficiente amor, ofrecen suficiente apoyo y brindan suficiente comprensión, pueden salvar a esa persona. Pero llega un punto de quiebre, un momento en que el empático se da cuenta de que el narcisista no es un niño herido que necesita guía, sino un manipulador que ve la empatía como un arma, no como un regalo. Y cuando llega a esa realización, el empático cambia. Ya no ve al narcisista como alguien que necesita ser arreglado. Lo ve claramente como alguien que eligió herir en lugar de sanar. Segundo, el empático deja de alimentar el ego del narcisista y eso los aterra. Una de las herramientas clave en el arsenal de un narcisista es la capacidad de extraer admiración, ya sea elogios, validación o incluso resistencia. Los narcisistas se alimentan de reacciones emocionales. Necesitan saber que aún importan para el empático. Pero cuando el empático se enoja de verdad, cuando ya no siente la necesidad de explicarse, defender sus decisiones o justificar sus emociones, simplemente se retira, se aleja completamente del juego. Esto no se trata de ser frío, se trata de establecer límites tan firmes que se vuelven impenetrables. No más conversaciones, no más disculpas, no más intentos por arreglar las cosas. Y para el narcisista, ese silencio es insoportable. Porque los narcisistas no temen tanto al odio como al olvido. Ser irrelevantes es peor que ser expuestos. Y ahora el empático ha hecho lo único para lo que el narcisista no estaba preparado. Dejó de darles algo de qué alimentarse. Tercero, el empático comienza a exponer la verdad, y lo hace con una precisión silenciosa. Una vez que el empático despierta a la realidad del comportamiento narcisista, ya no siente la necesidad de proteger la imagen del narcisista. Entiende que al quedarse en silencio, al proteger al narcisista de las consecuencias, estaba permitiendo que el ciclo continuara. Así que habla, no con rabia, no con venganza, sino con claridad. Dice la verdad, no para destruir, sino para proteger. Advierte a otros, comparte su historia, explica las señales de alerta, los patrones, las tácticas de manipulación que lo mantuvieron atrapado por tanto tiempo. Y aquí es donde la crueldad del empático, aunque no sea maliciosa, se vuelve más visible. Porque a diferencia del narcisista, el empático sabe exactamente cómo opera el narcisista. Lo vio de cerca, lo vivió, lo sintió en cada fibra de su ser, y ahora usa ese conocimiento para desmantelar la fachada cuidadosamente construida del narcisista.